Saludos cordiales amigos, bienvenidos a este espacio, a esta jornada especial en Crónicas Invisibles, donde estamos presentándoles una serie de entrevistas. Recordemos que iniciamos con el tema de turismo, muy tempranito, 11 de la mañana, luego estuvimos abordando el tema de seguridad nacional y para cerrar hoy, 18 horas, por supuesto, la hora, donde le ofrecemos estos foros, estos debates, estas conversaciones para fomentar el pensamiento crítico de un tema vital, un tema importante para toda la ciudadanía, para toda la población ecuatoriana, sobre todo en este contexto de panorama electoral que estamos viviendo hoy domingo 7 de febrero de los próximos 4 años de gestión del nuevo gobierno. Así que para mí es un honor darle la bienvenida a Pablo Dávalos, que va a ser nuestro invitado de esta jornada. Pablo Dávalos es economista ecuatoriano con estudios de maestría en Lovaina, Bélgica, doctorado en economía por la Universidad Grenoble Alpes de Francia, también es catedrático y también es analista económico. Bienvenido a nuestro espacio, doctor Dávalos. Muchas gracias, Julio, por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan a través de redes sociales en esta entrevista. Por supuesto, este espacio Crónicas Invisibles se emite desde la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, y esperamos, por supuesto, la participación de ustedes, amigos. Para iniciar esta conversación, hemos vivido, bueno, todos sabemos el impacto económico por la pandemia, por el COVID-19 en el sector económico, en la economía de las personas. Incluso yo recuerdo que un artículo de la BBC al inicio de esta pandemia mencionaba que algunos analistas relacionaban esta crisis sanitaria, bueno, este impacto económico con lo que se vivió en la década de los 30, con la Gran Depresión. Y me gustaría, para iniciar y poner en contexto este diálogo, doctor, ¿qué balance hace usted de este impacto económico que hemos vivido, que hemos sufrido en Ecuador, en Latinoamérica, a raíz de este coronavirus? Es indudable que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha tenido repercusiones importantes en el país y a nivel mundial. Toda la actividad económica, muchos modelos de negocios fracasaron por el coronavirus. Eso nos demostró también que no estábamos preparados como sociedades para enfrentar una amenaza de este calibre, que habíamos construido instituciones y nos habíamos creído en la construcción de instituciones muy arrogantes, casi indestructibles y que nada nos podía hacer daño. Ahora, esta epidemia o esta pandemia es una apelación a ser más humildes, si tú quieres, a ser más prudentes, ¿no? Nosotros tenemos que la actividad económica ha caído en todos los países del mundo. Aquí en el Ecuador ha caído en alrededor del 9%. Para que se tenga una idea, en el año 1999 la economía cayó alrededor del 7%. Hoy hemos caído en el 9%. Se han perdido cerca de 1 millón de empleos aquí en el Ecuador, pero eso está pasando en todas partes del mundo. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, en Colombia, en Perú, en absolutamente todas partes del mundo, ¿no? Y eso también nos demuestra que necesitamos cambiar de percepciones, necesitamos cambiar de discursos, de retóricas, que nos habíamos acostumbrado a una retórica que tenía mucho que ver con los mercados, la competitividad, la productividad, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve la competitividad, la productividad cuando son nuestros familiares los que están en el lecho de muerte y cuando vamos a un hospital resulta que el hospital no tiene medicinas, no tiene médicos, etcétera, ¿no? Ahora nos damos cuenta lo importante que es tener un sector público de salud fuerte, porque cuando tenemos un familiar enfermo y a punto de morir y efectivamente muere, la única defensa que tenemos es un sistema de salud sólido, y un sistema de salud sólido se construye con aportes estatales. Y fíjate tú, querido Julián, que nos mintieron, nos manipularon, nos dijeron que el Estado era obeso y que gastaba demasiado en gasto corriente. Pero resulta, para ti, Julio, y para todos los que nos escuchan, que la compra de medicinas, por ejemplo, la compra de vacunas, es gasto corriente. Las vacunas no se registran como gastos de capital ni gastos de inversión. Las vacunas se registran en gasto corriente. Pero si se reduce el gasto corriente, resulta que no vamos a tener dinero para las vacunas, pues.
Entonces, fíjate cómo nos mintieron y nos dijeron que había un excesivo gasto corriente, que había un estado obeso, y no era cierto. Cuando fuimos al hospital y vimos que no habían vacunas, no había medicinas, ahí entendimos, pero lo entendimos de una forma muy dolorosa, si cabe, que hay que apostarlo todo a la construcción de instituciones públicas sólidas, fuertes, ¿no? Y que no existe el estado obeso. No Sí, existe ese demasiado gasto corriente tan fuerte que nos decían los neoliberales. Nos mintieron, Julio, nos mintieron. Ujú. doctor, y también, bueno, también un poco, si vamos más atrás, en el mes de octubre del 2019 vivimos esa movilización de grupos indígenas, bueno, también los transportistas, sociedad civil, porque también me tocó vivir esas movilizaciones donde no solamente eran los grupos indígenas. Eso también, digamos, es un poco analizando lo que han sido estos 4 años de gestión de este gobierno. ¿Qué lectura da usted, ¿no? Con eliminación? En ese momento era la idea de eliminar los subsidios, lo mucho que se ha criticado con los préstamos al FMI, el priorizar esos pagos. ¿Qué lectura da usted a estos 4 años de mandato? Sí, mira, hemos vivido, sí, sí, Julio, hemos vivido un ambiente de mucha manipulación, de mucha mentira. De la misma forma que nos mintieron con que el Estado era obeso y que gastábamos demasiado en gasto corriente, y ahora resulta que el gasto corriente es fundamental si queremos cuidar la salud de la gente, también nos mintieron con el hecho de que con los recursos del Fondo Monetario, con los recursos del crédito se iban a solucionar los problemas, y eso es falso, Julio. También nos mintieron porque la ley prohíbe que se utilicen recursos de deuda pública para gasto corriente. El gasto corriente solo puede ser satisfecho con ingresos fiscales tributarios, no con deuda, ¿no? Entonces, los recursos del Fondo Monetario no van al país, los recursos del Fondo Monetario se quedan fuera. En este momento están depositados en las reservas internacionales y la burguesía de este país no quiere que se utilicen esos recursos. Dice que no hay que utilizarlos, ¿no? Dice que hay que tenerlos afuera y hay que tener una excelente reserva internacional, pero ¿para qué nos sirven esos recursos si no es para utilizarlos, ¿no? Y bloquean cualquier posibilidad de que se diga que esos recursos pueden ser utilizados para financiar una renta básica, por ejemplo, o para financiar la compra de vacunas. No quieren que se utilice porque nos mienten. Los neoliberales son muy mentirosos, son malas personas, son personas que tergiversan, manipulan, etcétera, ¿no? En el caso de Lenin, tú puedes ver que mintió al país. Mintió, es una persona que traicionó a todos sus compañeros de partido que lo pusieron donde él está. Y el momento que mintió, se fue de la izquierda, porque él fue electo con un discurso de izquierda, con una bandera de izquierda, se fue de izquierda a la derecha. Y nosotros ya sabemos lo que es la derecha. La derecha es pobreza, la derecha es hambre, la derecha es desempleo. Se fue a la derecha y firmó con el Fondo Monetario. Pero aquí hay una cosa que a mí me parece interesante, Julio, y es que no había razón alguna para irse con el Fondo Monetario. Es decir, el país no estaba mal, el país estaba creciendo, el país tenía recursos. No teníamos ningún motivo para ir al Fondo Monetario Internacional y pedirle que nos preste. Porque el problema del Fondo Monetario, y aquí viene otra mentira, o más mentira, tergiversación. Dicen, es que el Fondo Monetario presta el 3%. Sí, primero que presta 3%, pero te cobra comisiones y costo de transacción de 2 o 3 puntos más, lo que hace que se eleve a 6%. Segundo, que te presta y te dice que le entregues la política económica para que ellos dirijan la política económica. Es decir, el país pierde soberanía económica y ellos son los que definen las metas y demás. Tercero, que empiezan y te dicen, bueno, aquí hay demasiado gasto corriente, a eliminar el gasto corriente. Llegamos al extremo que debilitamos al Ministerio de Salud en plena pandemia por culpa del Fondo Monetario. Hay muchísimas muertes en esta coyuntura que se deben a la presión del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene muerte, o sea, tiene ciudadanos, tiene personas que murieron justamente por las medidas del Fondo Monetario. Por eso cuando el movimiento indígena sale y le dice, no, o sea, no queremos ningún fondo monetario, no queremos políticas de ajuste, claro, el gobierno no es que dijo ya dialoguemos, no está bien, no. El gobierno lo primero que hizo cuando emitió el decreto 883 fue emitir el decreto 884. ¿Y qué decía el decreto 884? El estado de excepción. Mientras que el decreto 883 llevaba adelante la política neoliberal del Fondo Monetario, a los minutos siguientes se emite el decreto 884 que declara el estado de excepción y llama al ejército a combatir a su propio pueblo a las calles y sale la policía a dispararle al pueblo, la policía, además cuyos sueldos los paga el pueblo ecuatoriano, sale a agredir al pueblo. Y nosotros vimos
Julio. Nosotros Sí. fuimos testigos cómo la gente tomaba fotos, tomaba videos de cómo los policías golpeaban a mujeres, golpeaban a niños, ancianos, los daban contra las paredes, contra el piso, los botaban de los puentes peatonales, asesinaron a 11 personas. Cuando el gobierno ya se vio desesperado y acorralado por todas partes, finalmente tuvo que ceder, pues, y tuvo que obedecer al pueblo y derogar. Pero esos muertos se pudieron haber evitado. A, Se pudieron haber evitado si se dialogaba. a propósito de eso, que aquí había una cifra, el último préstamo acordado con el FMI fue de 6.500 millones de dólares, de los cuales ya se han entregado unos 4.000 4.000. millones. 4.000 millones. Eso también que lo he escuchado, que bueno, nosotros como somos un país en vías de desarrollo, necesitamos sí o sí recurrir a préstamos internacionales para estabilizar la economía, bueno, para que haya para no caer en una crisis económica. Entonces, por ahí que usted nos explique qué alternativas se pueden encontrar, ¿no? Sobre todo para este nuevo gobierno que estamos ya. Mira, Julio, te digo a ti, a todos los jóvenes y a los estudiantes, algún rato de pronto vas a ser ministro o no sé, quién sabe, presidente. Siempre y en todo momento, Julio, tienes que respetar la ley. Siempre. Creo que en eso tú y yo estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Las leyes se respetan, las leyes no se infringen. Si la ley te dice que no hagas eso, simplemente no haces eso, porque está prohibido por la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el artículo 126 y el artículo 129 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas? Dice que está prohibido financiar el gasto corriente con deuda. Es decir, no se puede financiar nada de gasto corriente con deuda, absolutamente nada, salvo que la Asamblea te dé una excepcionalidad, ¿no? Y te permita hacer eso. ¿Qué te dice la Constitución? Te dice que solamente puedes financiar con deuda la compra de infraestructura pública, de inversión pública, no puedes hacer nada más. Es decir, puedes contratar con deuda la compra y la construcción de una eh, represa hidroeléctrica, puedes construir edificios y financiarlo con crédito, pero el funcionamiento del edificio ya es gasto corriente, pues eso ya no puede el crédito financiar eso. En consecuencia, cuando dicen que necesitamos créditos para el desarrollo, nos están mintiendo. Solamente se puede contratar créditos para construir obra pública. Si no es para construir obra pública, entonces la persona que firmó ese crédito puede tener problemas con la Contraloría y puede tener responsabilidades civiles, administrativas, incluso penales con la Contraloría. Entonces, hay que matizar las cosas y hay que ver lo que dice la Constitución y las leyes. Bueno, Si es para construir represas, autopistas, carreteras, caminos, puentes, túneles, edificios, ahí sí la deuda pública es importante. Caso ahora, contrario, no. Caso contrario. Pero una vez que construyes un edificio o construyes una central hidroeléctrica, necesitas contratar gente, pues Julio. Necesitas contratar insumos, necesitas contratar un montón de cosas y eso es gasto corriente. Y eso es prohibido por ley endeudarse a nivel internacional para el gasto corriente. bueno, y en ese sentido, ¿cuál sería la alternativa, ¿no? Para poder alcanzar, para desarrollarnos económicamente, para reactivar esa economía, si ya usted nos está explicando que la ley no lo permite? Mira, las alternativas están ahí, están puestas a disposición de la gente. Una alternativa en esta coyuntura podría ser la renta básica universal. Aprobar en la Asamblea Nacional la renta básica universal para que se puedan entregar $400 a al menos 1 millón, 1,5 millones de hogares ecuatorianos que están en condiciones de vulnerabilidad. Se puede financiar con los recursos que están en las reservas internacionales y que son del gobierno. Porque otra mentira es que en las reservas internacionales solo está la plata del encaje bancario. O sea, sí, está la plata del encaje bancario, pero es el 14% nada más. También están los depósitos del Banco Central, también están los depósitos de los GAS, los depósitos de la Seguridad Social, etcétera, ¿no? Y también está el dinero del Estado, del gobierno central, que le pertenece al Estado y que el Estado puede gastar cuando quiera. Entonces, no es que en las reservas internacionales toda la reserva es encaje bancario y le pertenece a los depositantes, que también es falso. Cuando tú depositas $100, teóricamente de esos $100 una parte va al encaje bancario. Cuando van al encaje bancario ya no te pertenecen a ti, pues. O sea, tú puedes retirarlos, por supuesto, ¿no? Pero ese dinero sirve para proteger a la población en el caso en que un banco o una cooperativa finalmente quiebre por determinada circunstancia.
Entonces, de ahí salen los recursos para compensar a los ahorristas que han perdido, si en el caso de que una cooperativa o un banco quiebra. Entonces, esos recursos le pertenecen al Estado, le pertenecen a la sociedad, ¿no? Y ya te digo, hay una constante manipulación, sobre todo los no liberales. Yo llamo a estar muy advertidos a la población en general cuando escuchemos a estos neoliberales hablando en televisión, en radio, no dicen la verdad, o sea, no dicen, mienten, manipulan, tergiversan, que el Estado beso, que el gasto corriente presiona la deuda, que el déficit fiscal. Falso, Julio, absolutamente falso. Bien, ahora, eso, porque ya lo había escuchado en otra entrevista donde usted participaba, hablando de la renta básica universal, un poco en qué consiste eso y cómo se podría aplicar acá en Mira, Ecuador. eso lo está discutiendo todo medio mundo, o sea, no medio mundo, todo el mundo este rato con lo que ha pasado con la pandemia. Muchísimos negocios quebraron, muchísimos negocios, ¿no? Y eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa. O sea, la situación es delicada para muchísimos habitantes del mundo en este momento, ¿no? Muchos modelos de negocios fracasaron en turismo, en transporte, en modas, en venta al detalle, etcétera, ¿no? Entonces ahí mucha gente se quedó sin ingresos. Por eso en Europa están trabajando algo que se llama renta básica universal, un salario mínimo para que las personas tengan posibilidad de tener lo básico, ¿no? Absolutamente lo básico. Y sobre todo puedan cumplir con los protocolos de confinamiento, pues para que no tengan que trabajar y estar en contacto con otras personas y poner en riesgo a la sociedad. En América Latina también están trabajando mucho, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Estados Unidos también está trabajando en eso. El foro de Davos, que agrupa, si tú quieres, a los más importantes La definidores de la economía. política pública, de la economía del mundo, también están de acuerdo en la renta básica, y el Papa también. El Papa acaba de publicar un libro en el que está de acuerdo en la renta básica. En función de eso, aquí en el Ecuador hemos propuesto un proyecto de ley de renta básica. ¿En qué consiste esta propuesta? Consiste en que los ciudadanos, al menos 1 millón de ciudadanos, reciban en su celular una asignación de $400. ¿Por qué celular? Porque se quiere evitar darle dinero en efectivo, porque el dinero efectivo puede convertirse en un vector de transmisión. De hecho, yo, si tú revisas mi Twitter, mi cuenta Twitter, por ejemplo, ahí puse un artículo del Banco de Pagos Internacionales, donde el Banco de Pagos Internacionales, cuya sede está en Ginebra, nos dice que las monedas y los billetes son vectores, pueden ser vectores de contagio. Y recomiendan el uso de plataformas y recomiendan el uso de pagos en línea para evitar los contagios. Por eso nosotros proponemos, porque ahora todo el mundo además tiene celular, proponemos que la asignación sea en el celular y que la gente empiece a hacer transacciones en el celular. De hecho, yo las hago en este momento con Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, cualquier ciudadano las hace en el celular ya. Y Ya necesitaría estamos conectividad utilizando de eso, ¿no? internet, por ejemplo, ahí. Se necesita Internet, por definición. Entonces, Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que se le deposita al beneficiario, que además accede libremente, no necesita ningún requisito para acceder a eso, accede libremente, se le deposita $400, pero se le dice, mira, si quieres seguir adelante, utilizar el resto de recursos, primero afíliate al IES. Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es afiliarse al IES, llenar los datos y se le transfieren de su renta básica $80 al IES, y el ciudadano está afiliado al IES, tiene ya cubierta la salud. Después se le dice al ciudadano, ¿cuál es tu empresa proveedora de Internet? Dinos cuál es. ¿Y a cuánto debes esa empresa? Dijiste, págala a la empresa. Con eso ya tienes Internet cubierto, y cualquiera que sea tu plan de pagos. Después te dicen cuál es tu empresa de agua potable y tu empresa de energía eléctrica, págalas. Una vez que has pagado Internet, has pagado agua potable y electricidad, y el programa te dice, tienes $60 mensuales para que vayas a estas tiendas de barrio y compres sola y exclusivamente bienes alimentarios. ahora, doctor, Leche, atunes, huevos, pan, frutas, legumbres, lo que tú quieras. Pero en tiendas de barrio no puedes ir a Supermaxi, no puedes ir a mi comisariato, no. Tienes que ir a tiendas de barrio, ¿no? Y con eso tienes la comida asegurada. Nada más. Y a fines de mes se te pone a hacer. No puedes materializarlo, no puedes transferirlo, no puedes pagar nada que no esté ahí. Con eso no es que vas a pagar el plasma, no vas a pagar tampoco la cuota que tienes en el almacén de electrodomésticos, ni la cuota que tienes en la cooperativa. No. Es para comida, para conectividad y para el IES. Esa es la sí, renta básica universal. algo que también se me viene a la mente, ¿no? Siempre que se habla de ayuda social, en este caso, con lo que usted menciona, esta renta básica para poder cubrir las necesidades
de las personas, o por ejemplo, que en este momento han perdido su empleo. Se habla de esta creadora de holgazanes, de vagos, que todas estas estrategias lo que provoca es eso, ¿no? Que los discursos, estas narrativas de que yo no quiero que me den un bono, yo no quiero recibir un dinero, una ayuda del gobierno, sino quiero que me den las oportunidades para trabajar. Un poco ahí, ¿cómo entender esa narrativa? Sí, ¿Qué podemos decir? ¿Qué lectura le da usted a eso? te pongo un ejemplo y al mismo tiempo una situación. Primero la situación. Cuando el Estado decidió entregarles 4.000 millones a los empresarios, nadie dijo que los empresarios iban a hacer holgazanes, que no iban a trabajar, ni mucho menos. Y les dimos de presupuesto público 4.000 millones de dólares. Y les hemos dado muchísimo dinero, les dimos en la securitización de la deuda, les dimos cuando tuvimos la crisis de 1999. Ahí les entregamos a los Isaías y demás 8.000 millones de dólares. Entonces, aquí esta situación dice que cuando el dinero va a los ricos, no genera tantos problemas ni dudas como cuando el dinero va a los pobres. Entonces, hay una especie de naturalización, si tú quieres, de esas relaciones de poder entre ricos y pobres. Los ricos tienen derecho a ser perdonados en sus deudas, a tener subsidios, los pobres no. Cuando entregas subsidios a los pobres, ayudas a los pobres se hacen vagos, haraganes, etc. Entonces es un discurso hecho desde el poder, obviamente, que va en contra de los más pobres, porque los pobres trabajan. Yo alguna vez leí una cosa que decía, si el trabajo te hace rico, las mujeres del África serían las personas más ricas del mundo, pues, que trabajan 20 horas diarias, 7 días a la semana. Entonces, lo primero es la situación. Hay que discriminar. Cuando la ayuda es a los ricos, ideológicamente se ve bien, pero cuando es a los pobres se ve mal. Entonces tenemos que cambiar eso. Tenemos que alterar eso. Y lo otro, el ejemplo que te había dicho, imagínate este momento una familia que gana $400. Imagínate, en cualquier ciudad del país. Esa familia con $400 tiene que gastar en alimentación, gastar en arriendos, gastar en servicios básicos, gastar en conectividad, porque ahora los jóvenes y niños reciben clases por internet, ¿no? Gastar en pasajes, o sea, todo eso gastos de la familia. Dime tú, una familia de 3, 4 miembros, 5 miembros, con $400, ¿cuánto puede pagar de arriendo en Babahoyo? ¿O cuánto puede pagar de arriendo en Guayaquil, en Ambato, en Quito, en Cuenca? ¿Cuánto? Máximo podrán pagar 60, 80, $100, máximo. En estas circunstancias, ¿qué puedes conseguir con $80 en Babahoyo, estimado? Puedes conseguir, ¿cuánto? Unas 2 habitaciones o una habitación, con un baño compartido además. Y eso significa, si hay una sola habitación o 2 habitaciones, que los niños y los jóvenes están expuestos a violencia familiar, a violencia sexual, porque, o sea, están dentro de un ambiente de promiscuidad y hacinamiento, ¿no? Por eso tienes los embarazos en adolescentes y demás. Imagínate que esa familia ya no tiene que gastar en comida, ya no tiene que gastar en conectividad y en servicios básicos, sobre todo agua y electricidad. Y tampoco tiene que gastar en afiliación al IES. Solo imagínate eso, ¿no? Que los dineritos que se iban para la comida ya están libres. Esa familia ahora tiene la posibilidad de verse un arriendo de unos $150, unos $160. Ese arriendo de 150, $160 ya no es la sola habitación, ya los niños van a tener su propia habitación, los jovencitos y las jovencitas su propia habitación, pueden defenderse mejor. Esa familia vive con más dignidad. Y no es que esa familia, por tener acceso a una comida, deja de trabajar, sigue trabajando, por supuesto que sí, pero ahora sigue trabajando en mejores circunstancias. Si un empresario quiere explotarle a esa familia, si quiere sobornar y chantajearle con el hambre, con la escasez, esa familia va a decir, no, voy a buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque ya tengo la comida, tengo la conectividad, ¿no? Si a eso sumas políticas públicas de vivienda, por ejemplo, eso le da muchísima dignidad a la gente. Entonces, no se trata de ser perezosos y ganas, se trata de una situación de dignidad. Los ecuatorianos tenemos que aprender a vivir con dignidad y lo que quiere la renta básica es darles eso a los ecuatorianos, darles dignidad a todos los ecuatorianos. Un poco pensando ya en los minutos, ya para ir cerrando también este diálogo enriquecedor, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se los discute, se los discutió en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, estaba, bueno, entre los objetivos está el de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Qué cree usted que va a pasar dentro? Porque estos son objetivos
hasta el 2030, ¿no? Que se plantean los países. ¿Cree que con esta pandemia corre el riesgo de que no se lleguen a esos objetivos, doctor? Evidentemente no vamos a llegar a esos objetivos, uno, y dos, nos hemos dado cuenta que esos objetivos, los famosos ODS de Naciones Unidas, son un simulacro, o sea, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque la pandemia nos demostró que el crecimiento económico no es lo importante. ¿Qué sacamos con crecimiento económico cuando tenemos un débil sistema de salud pública? ¿De qué nos sirve el crecimiento económico cuando tenemos cientos de miles y millones de contagiados y cientos de miles de personas en condición de vulnerabilidad que pueden morirse de un rato al otro y no tienen atención en salud pública, ¿no? Fíjate Estados Unidos, la mayor potencia mundial, ¿no? Estados Unidos es el país en este momento con el mayor número de muertos por una pandemia. Y China, que es un país comunista, con el menor número de muertos y con 3 veces más población que Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que revisar la retórica, las prioridades y los objetivos que tenemos como humanidad. ¿Para qué sirve el crecimiento económico? Y la respuesta es para que un grupo de personas se haga más ricos que otro grupo de personas. En consecuencia, lo que tenemos que hacer ahora es sacarnos el chip de la cabeza del crecimiento económico. La pandemia nos ha demostrado que el crecimiento económico no sirve para nada, absolutamente para nada. Tenemos que buscar otros indicadores, tenemos que buscar otros referentes, tenemos que construir de otra manera. El crecimiento económico fue, si tú quieres, el motor ideológico en los últimos 50 años, porque además es una retórica reciente, se la hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora con la pandemia vamos a tener que buscar otros argumentos, vamos a tener que buscar otros referentes, otros horizontes como sociedad. En ese sentido, creo que los ODS finalmente terminaron. Las sociedades van a terminar muy mal paradas con la pandemia. Vamos a tener muchísimo desempleo, muchísima pobreza, muchísima vulnerabilidad. Los más ricos se van a vacunar, los más pobres no, pero el riesgo es para toda la población. Pero sobre eso vamos a construir nuevos referentes. Si aquí en el Ecuador aprobamos la ley de renta básica, y estoy seguro que sí, eso por ejemplo es nuevo. Es nuevo porque por vez primera el país empezará a construir algo que no se había construido, que se llama el estado de bienestar. Si construimos el estado de bienestar, entonces el objetivo no es el crecimiento económico, el objetivo es el bienestar, ¿no? Y tenemos que ir hacia el mayor número, la mayor cantidad de hogares cubiertos por el estado de bienestar. Y el crecimiento económico se convierte no en un fin, sino en un medio para financiar el estado de bienestar, ¿no? Entonces, por vez primera, desde 1830 que se creó este país, allá, ¿no? Nosotros tenemos, por vez primera desde 1830, la posibilidad con la renta básica de construir el estado de bienestar. Si construimos el estado de bienestar, entonces el crecimiento económico no es importante, la importancia es bienestar. El crecimiento económico es un mecanismo, es una herramienta nada más. El objetivo fundamental es bienestar. ¿Y qué significa bienestar? Significa dignidad. Eso significa vivir con dignidad. Hacia eso vamos con la renta básica. Esperemos que poco a poco, sobre todo los jóvenes como tú, vayan cambiando el chip que tenemos y le vayan diciendo a la sociedad que ese chip anterior ya no sirve, es caduco, ¿no? Ahora necesitamos un 2.0 si tú quieres, ¿no? Y ese 2.0 es pasar del crecimiento económico al estado de bienestar, a la sociedad de bienestar. Y el bienestar no es material, el bienestar es dignidad. Eso es bienestar. Seres humanos que aprendan y que no transijan bajo ninguna circunstancia a vivir con dignidad. Y también seres pensantes, por eso estamos generando estos diálogos con expertos, un poco para fomentar ese pensamiento crítico. Y ya manera de conclusión, doctor, la pregunta era que nosotros proponíamos si esta reactivación económica iba en el camino correcto, sobre todo en este contexto que estamos viviendo hoy, 7 de febrero, con las elecciones. Mañana seguramente despertaremos con noticias, con novedades. Se vive una fuerte polarización también en el país, un poco, pero aquí lo que se busca también es esa recuperación. ¿Vamos por el camino correcto a manera de conclusión, doctor? ¿Y qué espera usted de estos próximos 4 años, aquí a mediano y largo plazo, no solamente 4 años, de la realidad ecuatoriana, ¿no? De la situación económica ecuatoriana? Sí, yo espero primero que los electores no se equivoquen,
que los electores sean responsables, conscientes y además muy comprometidos con lo que está viviendo el país. Espero eso. Y segundo, espero que los políticos sean honestos, ¿no? Eso es casi una utopía, pero esperemos que la honestidad de los políticos les permita ser coherente con su programa de gobierno, con aquella plataforma que permitió que los electores voten por ellos, ¿no? Entonces, el país está mal, muy mal. Afortunadamente, Lenín Moreno ya tiene los días contados y eso me parece una enorme esperanza para todos los ecuatorianos que este señor finalmente se vaya. Esperemos que voten bien los ecuatorianos, porque si votan bien los ecuatorianos y eligen un gobierno honesto, un gobierno responsable, no un gobierno de banqueros, si eligen bien, entonces los ecuatorianos podemos empezar a transitar la reactivación desde mañana. Pero si nos equivocamos porque nos dejamos convencer con el discurso empresarial y demás, de todo, lo que vamos a tener mañana es más conflictividad, ¿no? Así es que esperemos, confiemos en la sabiduría, confiemos en la responsabilidad del pueblo ecuatoriano y que mañana tengamos buenas noticias. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Pablo Dávalos en Crónicas Invisibles en este domingo electoral, donde presentamos una serie de entrevistas que esperamos sea de su agrado y que por supuesto participe también con sus comentarios, críticas y nuevos temas que les gustaría que abordemos en nuestra plataforma de Facebook y YouTube. Así que será hasta la próxima semana con más temas en Crónicas Invisibles. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Gracias.